Para la lectura de la reforma laboral que fue radicada en el Congreso el pasado 16 de marzo del 2023. En este canal y en este espacio únicamente voy a leerla, no la vamos a comentar directamente. Los comentarios los he venido haciendo en mi canal de TikTok, Aura Laboralista, los he venido haciendo en el Facebook de Mendoza Consultores y en el Instagram de Mendoza Consultores. Entonces, si quieren debatir sobre la reforma, vamos a esos medios. Aquí la vamos a dejar leída para que ustedes, si no tienen tiempo de leerla o no les gusta leer, solo coloquen su YouTube y lo pongan a correr y aquí vamos contándole de qué se trata. Y con eso se informa mientras hace sus otras actividades. Sin más preámbulos, comenzamos ahora mismo. Proyecto de ley dice, por medio del cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 del 90, la Ley 789 del 2002 y otras normas laborales. El Congreso de Colombia decreta título 1, Principios y normas generales. Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 1. Objeto y principios de constitución del derecho laboral. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones del trabajo dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Constituyen principios constitucionales del derecho laboral y por tanto serán aplicados a cualquier trabajador y trabajadora en Colombia de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, los siguientes 2 puntos. Igualdad de oportunidades. Remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Estabilidad en el empleo. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Situación más favorable al trabajador y trabajadora en caso de duda en la aplicación e interpretación de fuentes formales del derecho. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Garantía a la seguridad social, a la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Y protección especial a la mujer en la maternidad y al trabajador menor de edad. También son aplicables los principios relativos a los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a saber, 2 puntos. Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Abolición efectiva del trabajo infantil. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación en torno al trabajo seguro y saludable. Lo anterior sin perjuicio de la vigencia y aplicación de los principios derivados del bloque de constitucionalidad en los términos del artículo 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 2. Modifíquese el artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 3. Relaciones que regula. El presente código regula las relaciones del derecho individual y colectivo del trabajo de carácter particular. De igual forma, regula las relaciones del derecho colectivo del sector público, salvo del derecho de negociación colectiva que se regula conforme a norma especial. También le es aplicable a los trabajadores oficiales en lo relacionado con el régimen normativo de contratación laboral y terminación de los contratos de trabajo. Modifíquese el artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 4. Empleados públicos. Las relaciones del derecho individual del trabajo entre la administración pública y los empleados públicos no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales y las leyes que se dicten. Capítulo 2. Estabilidad laboral. Capítulo 1. Modalidades contractuales. Artículo 4. Modifíquese el artículo 45 del Código Sustantivo, el cual quedará así. Artículo 44. El contrato laboral indefinido. Los trabajadores y trabajadoras serán vinculados mediante contrato a término indefinido. Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo para atender tareas de naturaleza temporal, ya sea por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.
El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras no sea terminado conforme a las causales establecidas en la legislación. El trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso de 30 días naturales para que el empleador lo reemplace. La inspección del trabajo velará y promoverá que la contratación de trabajadores y trabajadoras garantice el principio de estabilidad laboral y lo dispuesto por esta norma. Artículo 5. Modifíquese el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 46. Contratos a término fijo y obra labor determinada. Primero, contratos de trabajo a término fijo. Podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término superior a un mes y hasta por 2 años para atender necesidades temporales del empleador. El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito y en él deberá especificarse la necesidad temporal que se pretende atender y su conexión con la duración que ésta se establezca. Cuando el contrato de trabajo se celebre por término inferior a un año, las partes podrán prorrogarlo el número de veces que estimen convenientes. Si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado o su prórroga ninguna de las partes manifestase su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado. En ningún caso el tiempo inicialmente pactado y sus prórrogas puede ser superior a 2 años. Cuando el contrato de trabajo a término fijo se celebre por escrito, cuando no se especifique la necesidad temporal, cuando el contrato de trabajo a término fijo no se celebre por escrito, cuando no se especifique la necesidad temporal, cuando en realidad tenga por objeto satisfacer necesidades permanentes del empleador, cuando el plazo inicial pactado y sus prórrogas supere los 2 años, o cuando con 30 días de antelación al vencimiento de su última prórroga posible, ninguna de las partes manifieste su intención de darlo por terminado, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Segundo, contrato de trabajo por duración de obra o labor determinada. Podrán celebrarse contratos de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. El contrato de trabajo por la duración de una obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito y en él deberá indicarse de forma precisa y detallada la obra o labor contratada que se requiere atender y que debe ser temporal. Cuando el contrato de trabajo o duración de obra o labor determinada no se celebre por escrito, cuando el contrato no se especifique la obra o labor contratada, cuando en realidad tenga por objeto satisfacer una necesidad permanente del empleador o cuando una vez finalice la obra o labor contratada el trabajador continúe prestando sus servicios, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Parágrafo. En los contratos a término fijo y de hora labor determinada, el trabajador y la trabajadora tendrán derecho al pago de vacaciones, prestaciones sociales, en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Capítulo segundo. Terminación del contrato de trabajo. Modifíquese el numeral 6 del literal A y el numeral 8 del literal B del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales quedarán así. Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. A. Por parte del empleador. Y 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador o trabajadora de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, fallos arbitrales, convenciones colectivas y reglamento interno de trabajo. La gravedad de dicha violación debe corresponder a criterios de razonabilidad y proporcionabilidad. B. Por parte del trabajador. Se puede terminar el contrato. 8. Cualquier violación grave a las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales y reglamento interno del trabajo. La gravedad de dicha violación debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Artículo séptimo, estabilidad laboral reforzada. Las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias que se describen a continuación, sin que se entienda una enunciación restrictiva o tácita, solo podrán ser desvinculadas si existe una justa causa legal. Una justa causa o causa legal, perdón. A. Las personas amparadas por fuero sindical en los términos legales y convencionales. B. Amparadas por fuero de salud. Esto es una afección grave en la salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. C. Personas en situación de discapacidad, es decir, aquellas que tengan una limitación física, mental, sensorial o intelectual a mediano o largo plazo, sin importar la escala, siempre que en un contexto determinado este le impida al trabajador o a la trabajadora su integración profesional o el desarrollo de roles ocupacionales en condiciones dignas y de igualdad. Para que opere esta protección no se requiere que el trabajador haya sido calificado con algún porcentaje de pérdida de capacidad laboral. D. Mujer en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto. Esta misma protección procederá a favor del cónyuge, pareja o compañero permanente, si él ya no tiene un empleo formal y si es beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. Prepensionados, es decir, a quienes les faltare 3 años o menos para cumplir el mínimo de semanas de cotización, cuando teniendo las semanas requeridas les falte igual tiempo para cumplir la edad pensional. Parágrafo primero. Para que surta efectos el despido por justa causa de una de las personas que se encuentre en una de las situaciones anteriormente mencionadas, se requiere adicionalmente de la autorización ante la autoridad administrativa o judicial. Así, en el caso del literal A, ante el juez de trabajo. En los literales B, C, D y E, ante el inspector de trabajo. Parágrafo segundo. Para que la terminación de los contratos de las personas contempladas en los literales B, C, D y E de este artículo, que fueron vinculados conociéndose su condición y si dicha circunstancia fue consignada expresamente en el contrato de trabajo, no se requerirá de la autorización contemplada en el artículo anterior para terminar el contrato de trabajo con justa causa. Si la persona que fue vinculada con alguna de estas condiciones considera que el motivo de la terminación del contrato de trabajo fue esta, en ese caso podrá ir ante instancia judicial laboral. Artículo 8. Modifíquese el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Indemnización por despido injustificado. En el caso de la terminación unilateral injustificada con el contrato de trabajo por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos a los que se señalan a continuación. Primero, en los contratos a término fijo, la indemnización corresponderá al valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltara para cumplir el plazo establecido del contrato o el de su prórroga. En ningún caso la indemnización podrá ser inferior a 45 días de salario, Segundo, en los contratos de trabajo por duración de obra labor contratada, la indemnización correspondiera al tiempo que faltare para completarse la obra labor contratada. En ningún caso la indemnización podrá ser inferior a 45 días de salario. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. 45 días de salario cuando el trabajador o trabajadora tuviere un tiempo de servicio no mayor a 1 año. Si el trabajador o trabajadora tuviere más de 1 año de servicio continuo, se le pagarán 45 días adicionales de salario sobre los 45 días básicos del literal A, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcional o fracción. Artículo 9, numeral primero, artículo 65, Código Sustantivo del Trabajo quedará así. Artículo 65, indemnización por falta de pago. Si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no paga al trabajador los salarios prestacionales, legales y convencionales e indemnizaciones que le adeude, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, deberá pagar al trabajador o trabajadora como indemnización
una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta cuando se verifique el pago. Artículo 10. Asegúrese un parágrafo al artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 66. Manifestación del motivo de la terminación. Parágrafo. Están proscritos los despidos arbitrarios o discriminatorios cuando un trabajador o trabajadora alegue haber sido despedido por un motivo discriminatorio. El empleador tendrá la carga de probar que ello obedeció a razones objetivas o no discriminatorias. En el caso contrario, el despido se tendrá por ineficaz y el trabajador tendrá derecho al reintegro sin la solución de continuidad o a una indemnización equivalente a la del despido unilateral sin justa causa prevista en este código a su elección. Artículo 11. Modifíquese el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 115. Procedimiento para aplicar sanciones o despido con justa causa. En todas las acciones para aplicar sanciones disciplinarias o para terminar un contrato de trabajo con justa causa se deberá aplicar como mínimo los siguientes principios: dignidad del trabajador y trabajadora, presunción de inocencia, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra. También se deberá aplicar como mínimo el siguiente procedimiento. Primero, comunicación formal de la apertura del proceso a la persona a quien se imputan las conductas. Segundo, la formulación de los cargos imputados. Tercero, traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamenten los cargos formulados. Cuarto, indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar a las que considere necesarias para sustentar sus descargos. Quinto, el pronunciamiento definitivo mediante un acto motivado. Sexto, imposición de una sanción proporcional a los hechos que motivaron a la decisión de terminación con justa causa del contrato. Y séptimo, revisión de la decisión. Parágrafo primero. La pretermisión de este procedimiento torna el despido ineficaz. O sea, los que no entendieron, el no aplicar el procedimiento hace que el despido sea ineficaz. Este procedimiento no tiene que ser agotado si la causa de terminación del contrato está consagrada en el numeral 14 del literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Parágrafo tercero. Si el trabajador o trabajadora se encuentra afiliado a una organización sindical, podrá estar asistido y acompañado por 2 representantes del sindicato. Parágrafo cuarto. El trabajador o trabajadora con discapacidad deberá contar con las medidas y ajustes razonables que garanticen la comunicación y comprensión recíproca en el marco del debido proceso. Título tercero. Tercerización y empresas de servicios temporales. Lo vamos a colocar en el siguiente video. Bueno, por el momento vamos a pausar esto.